Todos quieren subirse al tren imparable de la inteligencia artificial. Sin embargo, la inmensa mayoría de inversores ignora quién va a alimentar realmente a esa bestia. Hoy vamos a destripar los estados financieros de Vistra. Vamos a descubrir si su modelo de negocio es un núcleo sólido y rentable o si por el contrario está a punto de fundir el rendimiento de tu cartera. Primero, entendamos al gigante. Vistra Corp no es una comercializadora eléctrica cualquiera, es una de las energéticas más masivas de los Estados Unidos. Su negocio abarca el comercio minorista de electricidad y gas natural, respaldado por una enorme flota de producción: nuclear, carbón, gas, solar y almacenamiento en baterías. Segundo, sorprendentemente, es el segundo mayor operador de energía nuclear de todo el país. Y aquí es donde nace nuestra primera gran oportunidad y conflicto. La inteligencia artificial no duerme. Los inmensos centros de datos demandan energía limpia, potente y estable las 24 horas del día. En consecuencia, la energía nuclear se ha vuelto indispensable y Vistra se ha convertido en la niña mimada de las tecnológicas. Compite a muerte por los contratos de estos centros de datos con titanes como Constellation Energy y, a menor escala, con Talent Energy. Las narrativas mediáticas son abrumadoras. Contratos con Nvidia, acuerdos en Kuwait, pero las narrativas no pagan dividendos. ¿Respaldan los números esta euforia? Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Mirad esta cuenta de resultados que tenéis en pantalla. A simple vista, el ruido del mercado nos vende un crecimiento explosivo. Sin embargo, cuando analizamos el desempeño histórico, la realidad choca contra la ficción. Vemos un crecimiento de ingresos tremendamente irregular, estancado en un 5% de media. Los márgenes operativos son igualmente inestables, fluctuando violentamente entre un 13% y un 20%. En consecuencia, el beneficio por acción, BPA, sube y baja como una montaña rusa. ¿Por qué ocurre esto? Porque Vistra es una bestia atada a factores incontrolables. Está brutalmente expuesta a las fluctuaciones del consumo, a las altísimas necesidades de inversión en infraestructura y al precio de las materias primas. Un desempeño tan irregular ya es por sí solo una línea roja para los destripadores. ¡Matemáticas, hijo! Pero el conflicto real se esconde en el efectivo. Fijaos en la línea del flujo de caja libre. Lejos de ser un manantial constante, se ha secado y ha descendido de forma consistente durante los 3 últimos años. ¿El principal culpable? Una necesidad de inversión en CAPEX que no para de crecer y que ya roza los 3.000 millones. A este pozo sin fondo hay que sumarle el pago de impuestos especiales por ser energía nuclear. Por lo tanto, tiene una exposición regulatoria masiva que puede borrar los márgenes de un plumazo. Cualquier destripador experimentado miraría este estado de flujos de efectivo y no vería absolutamente ningún motivo financiero para plantearse comprar. Vaya dato perturbador. El apalancamiento es el último obstáculo. La deuda de Vistra es más que considerable. Soportan una ratio de deuda neta sobre EBITDA de 2,93 veces. Asumir todo este riesgo financiero tendría sentido si la rentabilidad fuera estelar. Sin embargo, todo este apalancamiento nos entrega un retorno sobre el capital invertido totalmente inconsistente, que apenas vio su techo en un mediocre 16%. Millones, eso es poco. Recapitulemos las piezas del puzzle. Vistra Corp es indiscutiblemente una gran empresa. Ofrece un servicio crítico en Estados Unidos y tendrá un papel protagonista en el desarrollo de la infraestructura de la inteligencia artificial. Pero su negocio es un sumidero de capital. Desde luego, esta no es una compounder. No es esa joya de crecimiento compuesto que puedes comprar, sentarte y ver cómo multiplica tu riqueza a largo plazo. Más bien, es una empresa industrial madura, pesada y cíclica. Es el tipo de acción que la gente mira de reojo para intentar dar un pelotazo ante el anuncio de un nuevo contrato tecnológico. La contabilidad es cruel y, en este caso, destroza a las narrativas del mercado. El gurú de turno grita que esto